¿Qué tal, gente? Sí, he estado un poco perdido porque he estado haciendo kayak y subiendo al Puigmal, un pico ahí enorme en Cataluña, cerca de Girona. Ahora estoy, como veis, en un hostal donde poseo todas las camas. Y he estado con unos amigos, me he portado bastante bien. Me he portado bastante bien porque no he hablado de Bitcoin ni de economía prácticamente en todo el viaje. Bueno, no son amigos, es un amigo y conocidos suyos, unas 8 o 10 personas. Y claro, yo en esos círculos nuevos, claro, siempre sale la conversación de a qué te dedicas, tal, qué haces e intereses varios. Lo cual, claro, directamente me suele llevar a Bitcoin. Y las conversaciones normales me suelen derivar también a hablar de la economía y de política y tal. Pero me he portado, como digo, muy bien hasta el final. Al final, ya que venía de subir el Puigmal, he subido bastante rápido, estaba un poco cansado y una conversación muy inocente sobre las condiciones de salubridad de unos temporeros aquí en Cataluña ha derivado en cómo funciona el mercado de frutas aquí en España o cómo funcionan en general los mercados y la economía y demás. Y me ha llevado de nuevo al papel de mala persona. Es que cualquiera que se ponga en mi posición casi siempre está del lado malo. Simplemente explicando cómo funcionan las cosas. Simplemente diciendo, hombre, es que no puedes con una varita arreglar todo. No vale, no hay soluciones, solo hay compromisos. Si a este le va bien, es porque a este otro le va a ir mal. Y ya está. Pero bien, como digo, me he portado muy bien, así que no merece la pena ahondar en esta historia, pero sí que me sirve para introducir una cuestión que quería tratar desde hace ya varios días, claro. Y es la de la inflación, pero no la inflación para todo el mundo, sino la inflación para los pobres. Que tampoco debería llamarse así, pero inflación para los pobres como que suena bastante más radical y mola más. Así que sí, inflación para los pobres. ¿Quién es un pobre? Bueno, habría muchas formas de definirlo, pero por ejemplo yo podría ser pobre, tú podrías ser pobre, digamos gente que no es rica, ¿vale? En plan gente que vive pues, no sé, con 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 euros al año. A ver, con 3.000 euros no es pobre, claramente. Pero como digo, lo de pobre lo he usado más por llamar la atención que por realidad. Digamos que es una licencia artística. Pero sí, también el que cobra 500, o el que cobra 200, o el que no cobra. Así que entran todos, menos, como digo, los ricos. Y esta es una cuestión interesante, porque el otro día escribí un tweet sobre la inflación, o hice un podcast sobre la inflación, y un oyente me dijo, bueno, pero es que la inflación no la has calculado bien, porque no sé qué, o cuántos. Y a raíz de esa conversación, estudié con más detenimiento los pesos de lo que va en la inflación. Tú sabes que la inflación se calcula cogiendo un poco varias cosas que son necesarias en la vida y asignándole unos pesos en esa cesta y luego se evalúa el precio, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Si los precios de esas cosas suben, pues en función de su peso en la cesta influyen en el precio del IPC, de la inflación, a ver cuánto sube o cuánto baja. No baja. Y claro, lo gracioso de esto es que los pesos eran muy curiosos. Por ejemplo, había cosas como que la casa era algo así como el 15% o el 13%. Y bueno, y un montón de cosas como la educación era como el 7% o el 6%. Y claro, eran unos pesos muy arbitrarios. Eso tienen que ser arbitrarios por fuerza, porque son pesos que, digamos, se aplican al conjunto de la economía. Conjunto de personas que funcionan en una sociedad. Pero ahí me parece a mí que pesan bastante los que tienen más dinero. Pues si tú cobras 1.500 o 2.000 y te gastas en alquiler 500, que ya es barato, te estás gastando un 25% en vivienda. Y solamente en vivienda, que igual luego tienes que pagar alguna otra cosa que también tiene que ver con la vivienda. Luego la energía igual. Si tú estás pagando, encima ahora que ha subido mucho y te estás pagando 100 euros en energía al mes, la energía era como el 3% o algo así. Hombre, es el 3% si ganas mucho dinero. Pero si no ganas mucho dinero es mucho más. Total, que esta forma de medir la inflación puede servir para dar una idea global de lo que está pasando con el conjunto de precios en una economía, pero claramente no es una idea precisa para la gran mayoría de las personas que no son ricos. Así que sí,
En el caso concreto de una persona que gane, no sé, 1.000 euros, 1.100 euros, y pague, pues, no sé, 400 de alquiler, ya está más ahí cerca del 40% de lo que gasta en casa. Y lo que gasta en energía está más cerca del 10%. Y como además normalmente los que ganan poco dinero suelen ser más jóvenes y muchas veces estudiantes, normalmente lo que gastan en educación, bueno, igual no estudiantes a tiempo completo, claro, pero lo que gastan en educación es mayor que lo que gasta una persona de mayor edad. Así que tampoco está claro que lo que gastan en educación sea como el 5 o el 6%, será más bien algo como el, no sé, 15%, 20, 25%. Entonces, eso es lo que realmente, esa sería la inflación que se aplica a los pobres. Y cuando lo calculas así, cuando calculas la inflación para los pobres, cuando le das un peso a la casa del 40%, a la educación del 15%, a la energía del 10%, entonces, joder, la inflación es brutal. Porque lo que baja son cosas como tecnología y demás, porque la tecnología hace las cosas más baratas. Cosas como la comida, que se han mantenido ahí bastante bien, pero lo que gasta una persona que tiene pocos recursos en vivienda, energía, coche y educación, salud también, sanidad, es muy alto. Y eso sí que sube. Entonces igual la inflación para un pobre es como, en lugar del 2-3%, es más bien el 10%. Y si y esto es una mierda. Porque imagínate que las personas que tienen menos dinero de toda la economía son los que más influidos se ven por el elevado coste de la vida y cómo ese coste de la vida se va incrementando año a año. Y encima se les engaña diciéndoles que solamente es un 2% la inflación, cuando en realidad la inflación en su caso es más parecida al 10% y probablemente más. Así que sí, es un poco de coña que mucha gente piense que no hay inflación, cuando esto no es así. Claro que hay inflación, solo que la inflación la hay en muchas cosas, o sea, la hay en unas cosas y no la hay en otras. Pero claro, esto lo que importa entonces es ver qué es lo que tú gastas, porque si en lo que tú gastas sí que hay inflación, entonces sí que tú estás jodido.